seguramente alguien que no entiende la investigación arqueológica puede pensar de que cómo es posible que nosotros podamos identificar el camino del Inca en un territorio como este que está lleno de senderos, lleno de caminos, tráfico durante la colonia, tráfico durante el siglo XIX, incluso senderos que hoy se usan por los campesinos andinos. Entonces creo que sería conveniente comenzar ya a explicar la visión que tenemos del camino Inca en nuestros territorios de acuerdo a los datos que tenemos. Era costumbre, dice, amurallar y empedrar el camino, dice, especialmente en los tramos adyacentes a las aldeas que se ubicaban en el camino. Entonces hay que señalar que la aldea de Socoroma es, a mi juicio, la única aldea que realmente fue tocada por el camino. Una aldea que existía previamente y que el trazado la tocó. El antiguo pueblo de Socoroma. Su acceso está empedrado. Son las piedras que colocaron los constructores del Inca. Sus actuales habitantes han perdido el registro de la historia. Son descendientes directos de una población que sirvió de soporte y apoyo a innumerables caravanas del imperio. Cientos de toneladas de oro, plata, cobre y piedras semipreciosas desfilaron ante sus ojos hacia el Cusco. Hay que bucear, hay que... El valle de altura de Socoroma, al interior de Arica, tiene un excelente microclima. El imperio trajo agua en abundancia desde lejanas quebradas. Construyeron extensos canales y ampliaron las terrazas de cultivo para obtener una gran producción agrícola. Papas, yuca, maíz y coca. La hoja de coca natural tenía una demanda esencial en la vida extremadamente exigente del altiplano, y el Inca la administró en forma exclusiva junto a la crianza de llamas y alpacas. Fueron los recursos para la vinculación política y económica del imperio con los pueblos andinos y costeros locales. La administración de recursos no era suficiente para consolidar el imperio. También el Inca influyó en la religión. Es el mes de mayo, y la milenaria religiosidad de los Andes adopta forma y rito. La fiesta de la Cruz del Calvario. Un poco más para adentro, para la puerta, para la puerta. Eso había que dejarlo. ¿De acuerdo con aquí? Eso, más. Está bueno. Ya haré con tanto mirar, si no contigo el hablar. Ya haré con tanto mirar, si no consigo el hablar.
La ceremonia de la Cruz del Calvario se realiza en distintas cumbres y otro grupo salió al amanecer de Socoroma por este tramo del Camino del Inca. Estamos en el Camino del Inca entre Socoroma y Zapahuira. Es interesante observar el petroglifo, posiblemente en el siglo XVI, no lo sabemos, que representa la Cruz del Calvario. O sea que el culto a los cerros de los incas se combinó con el culto cristiano de la Cruz del Calvario. Hay manitos, tenemos los dos elementos del sincretismo, tenemos el camino prehispánico y tenemos aquí el símbolo español europeo, ya colocados, digamos, dentro ya de un proceso religioso moderno. Y la fiesta de la Cruz del Calvario de Socoroma, donde hemos estado. Donde hemos estado. Exacto. El camino inca hacia el sur, hacia Chile, tuvo un objetivo económico, político e ideológico. Las caravanas de llamas que iban y venían, los chasquis o mensajeros que corrían entre los tambos y el culto a los cerros, servían al mismo propósito imperial. Estamos en el tambo de Zapahuira, construido especialmente en relación al camino del Inca, que corre unos 200 o 300 metros hacia el este, y sirvió para el refresco, el reparo, el descanso de la gente que transitaba por el camino. ¿Qué se guarda acá? Maíz, fundamentalmente. Maíz. O sea que los valles maiceros de Arica, como son hasta el día de hoy el Valle de Yuta, por ejemplo, ya en tiempo inca eran maiceros especializados y aquí colocaban los excedentes para el inca. Y aparte de maíz, ¿qué otra cosa, Lalo, encontraron? Lana, el resto de lana. Hilados, así sueltos, no hay tejidos completos. El trabajo que se hizo de limpieza arqueológica. El imperio inca o Tahuantinsuyo se extendió desde Ecuador hasta el sur de Chile. Más de 30 millones de personas fueron incorporadas a esta gigantesca estructura andina. Los quipucamayu, funcionarios de alta jerarquía, registraban en el quipu, la computadora incaica, los recursos de importancia para la administración del imperio. Los nudos contabilizaban tanto la producción de los valles como los bienes almacenados en los depósitos o colcas, donde se conservaba la producción de cada zona para su posterior distribución y consumo. Cientos de depósitos se unían junto al camino. Permitían al imperio satisfacer las necesidades locales y apoyar el avance inca hacia la riqueza minera del sur. Las colcas permanecen como prueba irrefutable del esplendor económico que logró la América prehispánica. Cientos, miles de terrazas abandonadas hablan de una especie de barbarie posterior, de una civilización europea inmadura, que no supo comprender la fina ciencia agropecuaria de Sudamérica India, que buscó la plata y el oro, menospreciando la producción de alimentos. ¿Has escuchado hablar del camino del Inca? ¿Camino del Inca? Sí. Camino Inca, donde allá abajo hay los incas, de los reyes. ¿Cómo? De los gentilares, ¿ese? Claro.
Allá abajo. ¿Quién hizo el pueblo de Chaypiquiña? Así mismo yo despertaba en este pueblo. Aquí nací yo. ¿Y quién le enseñó del camino gentilar? Ahí puedes instalarlo, aquel cerro ahí, después más allá puedes instalarlo más allá. Ese no, por allá habrá también buenos años. Para la de Belén también estará así. ¿Y quién le contó? Pero así no dice, pues, ahí no hay pues, escombros de casas gentilares, casitas de escombros. Ese es de gentil, dice, pues. ¿Y quién le contó? ¿Su mamá, su abuelo, su abuelita? Todos saben que es gentil, pues, ¿no? Gentil. Así pues, ¿no? Gentil. Gentil le dice, pues, gente. Antiguo será eso, ¿no? Claro. ¿La gente por aquí no iba a Cotpa? Ah, iban, pues, con animales. ¿Y por dónde pasaban? Ese camino, pues. Codpa, Camiña, Chusmisa y Pachica se insertan en las 3 largas jornadas caravaneras que llevan hasta la quebrada de Tarapacá. San Lorenzo de Tarapacá fue fundado por los españoles en el siglo XVIII. Los primeros pueblos españoles se ubicaron junto o sobre los pueblos indígenas. La lógica de los valles y los oasis, vital para el andino, también lo fue para el español. San Lorenzo aún existe. Las huellas del pueblo inca, las huellas de los constructores del camino han desaparecido. Lalo, ven, mira. Estas son las botijas españolas con el resto de vino adentro. ¿Ves? Con la brea, ¿qué es lo que le ponen esto? Para la preparación del vino. Y aquí, junto con la española, aparecen los fragmentos de orilla de los incas. ¿Ves? Este es el contacto inca-español que encontramos. A ver, correcto, lo mismo, ¿ves? ¿Ves? Esto va asociado al traslado de vinos. Y esta está fresca. Ahora, ¿este pueblo de qué época es? Este poblado parece que se fundó en el siglo XVI. El cacique Tuscasanga, el más importante del siglo XVI, probablemente vivió acá. Pero ningún español vivió acá, a pesar de que es un pueblo trazado por Alarife. Son calles rectilíneas, ¿no es cierto? Son manzanas. Acá hay un trazado de manzana. Ahora, lo interesante es que este lugar, todo este pueblo, indio, digamos, fue abandonado por allí por el año 1712, a comienzo del siglo XVIII. ¿Por qué? Por una epidemia. Y se van al frente. Claro, San Lorenzo de Tarapacá. Ahora, ¿por qué es importante este sitio? Nosotros tenemos perdido en todo este territorio un tambo muy grande que existió acá en el siglo XVI. Está descrito por los españoles, el tambo de Tarapacá, donde las recuas de llamas partían hacia Potosí 1 o 2 veces al año, con mercancías europeas y propiamente desde la quebrada. No lo hemos ubicado, pero tenemos la sospecha de que aquí estaba el tambo inca y que después esto fue remodelado como un pueblo de indios a la manera de españoles. Entonces, una de las sospechas más importantes es la pregunta, ¿por qué hay tanta cerámica inca en este lugar? De toda la quebrada de Tarapacá, este es el único lugar donde hay cerámica inca en forma importante. Entonces, y está la otra cosa logística. Si ustedes, cuando salgamos de acá, de Tarapacá Viejo, vamos a llegar a encontrar el camino inca.
Un petroglifo marca el inicio de un sendero que remonta la quebrada hacia el sur. Mira, si tú ves el sendero pre-Inca, sale de San Lorenzo y llega justo a esta área donde está el bloque con petroglifo. Ahora, lo interesante es que cuando trabajamos los petroglifos con Lalo, ese estilo es típicamente pre-incaico. Entonces, encontrarse el bloque sobre el sendero como que estaría fechando el camino pre-incaico. Entonces, la interpretación es que cuando llegan los incas y se instalan efectivamente en San Lorenzo, en Tarapacá Viejo, ¿verdad?, ocupan el trazado ya anterior. Siguen utilizando este camino pre-inca. Pero cuando llegan al alto, ahí trazan la recta inca, la típica recta inca. Y en consecuencia, es el que ocupa Valdivia. Porque Vivar habla claramente que Valdivia estuvo un buen tiempo en San Lorenzo, tomando fuerzas, alimentos, ¿no? Y sale entonces ocupando el único camino que existía en la época como principal, entre Tarapacá y Pica. Una larga jornada caravanera por el desierto más árido del mundo separa la quebrada de Tarapacá de los oasis pequeños. La existencia en ellos de vertientes naturales y un clima semitropical los convirtió en un imán desesperado para quienes transitaron el camino del Inca. En la época indígena, Pica, Quisma y Chintahuay producían en abundancia maíz, zapallo, porotos, ají, harina de algarrobo y chañar. A partir de la conquista española, los oasis pequeños produjeron los vinos más cotizados de esta parte de América. Se mezclaron en los oasis la sangre española y la sangre india. Palomas y cuculíes unieron sus cantos en los campanarios de Matilla. Y los oasis pequeños siguieron alimentando viajeros. «500 años de transitar el desierto han confundido caminos, rutas y senderos. Pero las huellas de tanta vida antigua todavía permanecen ocultas bajo la arena». Es la fase de Tarapacá, Lalo. Sí. Una población que es típica en la quebrada de Tarapacá, que está datada entre el comienzo de la era a 300 después de Cristo, y que nunca la habíamos encontrado en estos oasis de Pica. Y ahora aparece aquí en un cementerio que está totalmente profanado, digamos. Y se caracteriza porque los cuerpos han puesto dentro de los grandes cestos, y son grandes recolectores de algarrobo. Por eso que podemos encontrar, seguramente vamos a encontrar algo del algarrobo. Si mis datos de Tarapacá son correctos, deberíamos encontrar algarrobo. Deberíamos encontrar algarrobo. Aquí está el algarrobo. ¿Te das cuenta? Entonces, estos son los algarroberos de Tarapacá. Claro. Exacto, es la fase... Cuero de ñandú. Es la fase temprana. Este es huajache. ¿Huajache? Huajache. Y estos son los tejidos tempranos. Temprano. Perfecto. Con cuero de pájaro. Ya, este es muy bueno. Vamos a guardar en una bolsita todo esto, porque este es muy buen material. Por lo menos sabemos que estuvieron acá también. El cementerio profanado enfrenta el valle de Quisma y la vertiente de Chintahuay. La cocina, quemado.
tiene que haber mucho. Lautaro, ¿qué significa para ti este valle y la ladera del frente? Bueno, para mí y para Lalo es lo mismo. Nuestro bisabuelo Francisco Núñez tenía su casa donde se ve la mancha blanca allí, donde está ese lagar blanco, y ahí fue el origen de nuestra familia, digamos, puesto que los hijos de Francisco Núñez fueron nuestros abuelos. Los Núñez llegaron a Matilla por el siglo XVII junto con otras familias españolas y comenzaron a cultivar las primeras viñas en la parte de Matilla. Y luego los hacendados matillanos fueron subiendo hasta controlar las aguas del Valle de Quisma. Entonces, en este ascenso, la familia Núñez se instaló a fines del siglo XVIII en este lugar, que antiguamente se llamaba el pueblo del Valle. Y a comienzos del siglo XX, 1930, ¿verdad? 1930, se expropiaron las aguas del valle. Esto significaba que toda la vertiente, ¿no?, que primero había sido india y después arrebatada de alguna manera por los españoles, ¿no? Entonces esa agua se expropió en 1930 para llevarla en cañerías hacia Iquique. Entonces, a raíz de ese problema, toda la gente que acá vivió, como fueron expropiadas sus tierras, tuvo que desterrarse, digamos, a otros lugares. Luis, ¿tu mamá alcanzó a vivir acá en el valle? Sí, cuando niña. Toda su juventud la pasaron acá hasta los 15 años. Ella recuerda. Y cuando venía, cuando niño ya abandonado. Y me acuerdo que siempre era una nostalgia, o sea, venir a ver donde vivieron los abuelos. Siempre ha sido así. ¿Cierto? Si uno no venía al valle como cuando iba a La Calera, a otras partes, acá venía por algo especial, la verdad. Mi padre me trajo al lagar y me lo hizo reconocer. Y luego con mi familia y mi hija la traje acá y le hice reconocer el lugar. Lalo ha hecho lo mismo. Entonces ya la hija de Lalo estudia historia. Entonces es muy bello darse cuenta de que la nueva generación está muy consciente, ¿no es cierto?, de que este fue el lugar del origen. Y vienen al origen, y ellos, igual que nosotros, cuando tengan una cierta edad, van a llegar acá. No pueden estar sin estar en este lugar. Es muy importante pasar por acá. Hacia el fondo se divisa uno de los más importantes, que es lo que le llaman la cuesta de Pica. Esa cuesta de Pica desciende al valle, llega a la caja del valle y asciende por esta ladera, por el talud sur de la quebrada de Quisma, hasta alcanzar La Pampa y con rumbo seguramente a Puquio Núñez, a Ramadas, Los Tambos, Chipana, Tamantica y siguen hasta Quillagua. Los caminos de todos los tiempos tocaron las aguadas y oasis. No hay ahora pastizales, maíces y chañares para abastecer a los antiguos viajeros, pero las caravanas del Inca pasaron por aquí. 50 kilómetros más al sur. Estamos en un camino indio que se usó inmediatamente antes de la llegada de los incas, puesto que hay fragmentos que responden a la cultura de Pica, que es una cultura preincaica. Todos estos fragmentos, especialmente estos fragmentos que tienen una técnica brochada, son del período de la cultura Pica. Pero encontramos a lo menos un fragmento bastante evidente por la técnica y por la decoración, un fragmento que corresponde a una cerámica inca regional, es decir, una cerámica del período inca que se utilizó especialmente entre el altiplano y estos valles. Pero posteriormente, en el tiempo de contacto español, en el siglo XVI, apenas llegan los españoles por intercambio entregan cuentas de vidrio europeo, como estos que estamos aquí mostrando,
y son incorporados a la cultura india, como a su vez los europeos reciben de los indios carne de llama, maíces u otros productos que necesitaban. Y finalmente, loza del siglo pasado, esta parece ser una loza china, lo cual demuestra que el camino estuvo en uso por tropas de burros, como es el caso de esta evidencia, y hasta fragmentos de vidrios gruesos, correspondientes probablemente ya a este siglo. Entonces, observando el fenómeno de esta manera, podemos ver una secuencia. El camino es usado por pueblos de la cultura pica antes de los incas, luego es usado por los incas, luego es usado por los primeros españoles o por los primeros indios que ya reciben objetos españoles, y es usado hasta tiempos recientes por esta loza y estos vidrios de data de unos 50 años atrás, no más. Una serie de quebradas modelan en esta zona el desierto. Antiguos aluviones precordilleranos cortaron el camino, que se redefine a la distancia en dirección a Tamentica. Dale, tropa. El profundo valle de Tamentica y la alegría inmensa del tambo. Eras de verde restallante, de tierras campesinas que producían abundantes alimentos. En Tamentica surge un rito profundamente necesario para el hombre de todos los tiempos. Este es uno. Este es uno, este es el otro. Va hacia adelante, va. Ahí está la luz. ¿Ves? Ahí se va la cuerda. ¿Verdad? Lo lindo de esta parte es que está la representación de una balsa de doble cuerpo y el hombre parado, equilibrándose sobre esa balsa. Estas balsas son más bien del lago, ¿no es cierto? Son las representaciones de la balsa. También podrían ser las balsas de cuero de lobo. Las balsas de cuero de lobo. También tienen dos cuerpos y la forma, si tú ves, casi tiene como una forma de lobo. Son levantaditas arriba, que es típica la balsa de cuero de lobo, que tiene esta forma siempre levantada. La gente pasó por acá. Entonces, el primero golpeó algo, ¿te das cuenta? Hizo una figura. El que llegó después, porque en un momento comienzan estos sitios tienen secuencia. El que llegó después vio unos petrolíferos con figura y dijo, bueno, aquí hay que hacer esto. Pero ya habían pasado 50 años con el anterior, por decirte algo, y hace su figura. Y se va transformando en sitios que, en la medida que pasa la secuencia, se van activando. Estos símbolos se hacían en este tipo de lugares sagrados, con el objeto de contrarrestar el poderío o la fuerza de estos lugares. Los españoles venían con la misión también de extirpar todas las idolatrías que habían en América, puesto que estaban convencidos de que si la gente dejaba de adorar a sus dioses y adoraban a los dioses cristianos, o al dios cristiano, sería mucho más fácil poder conquistar a estos pueblos americanos.
Mi padre vivió acá unos 5 años y él tenía conejeras, cultivo de hortalizas y trigo para comercializar en la Pampa Salitrera, en Iris, La Granja, Laguna, todo ese sector. Incluso yo no sabía que esta era la casa de que él, sabía que él había ido en Guatacondo. Yo una vez vine a un campamento y alojé más abajo. Después, haciéndole el comentario a mi padre en Antofagasta, me dice que la casa que está aquí en Tamentica la había hecho él. ¿Y para ti no es un poco especial y particular que tu papá haya vivido al lado del petrolífero? Bueno, una coincidencia, pero... Un acto mágico, ¿no? Claro, no Pura sé, magia, no sé por güey. qué realmente, ya no te puedo contestar, pero coincidencia muy buena. Poco más al sur, la Quebrada de Pintados. Ahora sigue el recorrido. Ya. Hay 1, 2, 3 llamitos, pero muy gastados. Arriba. Arriba, y abajo Arriba. una figura de lagarto grande. Muy marcada, En una blanca. parte. Con su cola hacia abajo. Eso. Viene una quecha. Uno, los llamos Y ahí grandes. comienzan esos llamos. 1, 2, 3, 4. 4 llamos grandes. Círculo. Círculo. Los protagonistas de una aventura extrema, los vencedores del desierto, sintieron una necesidad imperiosa: contar, ser cronistas. Cientos de llamas en la ladera, caravanas de llamas. Ya Diego Almagro pasó por acá de vuelta. Ya. Pasó Valdivia por acá y Almagro de vuelta. Primero Almagro de vuelta. Primero Almagro de vuelta y Después Valdivia. Valdivia, ¿cierto? Ya. Cuando pasa Almagro, todos estos valles están en resistencia. Ahora, hay un personaje adelante, el grande. Sí. Ese se parece mucho al personaje que está al comienzo. Al comienzo, y con eso se cierra todo, digamos. cierra todo. Ahí está la unidad. Dos personajes grandes que podrían ser españoles y indios al medio. Posiblemente, pero ahora el problema de esos indios al medio también están vestidos de la manera española. Ahora, lo que sí es cierto es que eso es un panel más tardío que los otros que sí son indígenas propiamente tal. Está claro, está clarísimo. Hay un indicador de Ahí está más fresco el trazado, los estilos son distintos. Los personajes son otros también. Los personajes son de perfil, avanzando, el movimiento. Los animales son otros. No, yo creo que lo importante de esto es que es evidente que se trata de un geoglifo de tiempo histórico y eso es trascendente. O sea, ya con eso ya nos daríamos por satisfechos, digamos. Chicha de algarrobo. Que la noche duerme, que a la noche salga la osa chuica. No, ya salió. Ya se fue la María ya. San Pedro de Atacama aún puede testimoniar hoy en el Algarrobo y el Chañar su riqueza agrícola en los tiempos indígenas. Claro, este es buen alimento. Esta harina, pero es mucho más molido. ¿Ah? Este es un alimento que incluso así usted puede probarlo, es dulce. Dulce. La loja tiene que ir así, casi limpio, sin harina. ¿Por qué razón? Para que el jugo que sobra, entonces no quede espeso, quede clarito. Así lo echamos al birque y una vez en el birque se prepara con agua no caliente, sino que tibia. Cosa que no sea muy helado, muy fresco. Y eso se espera 4 o 5 horas y queda como una cerveza, espumante. ¿Cómo aprende usted? Bueno, esta es una tradición de aquí. Una generación tras generación se va aprendiendo la preparación de la loja. Listo.
Prepara la loja. Doñana. Por las ricas tierras de los oasis atacameños y su importancia en la travesía hacia el gran despoblado del sur, chocaron las armas indias y españolas en una sangrienta batalla narrada por Vivar. Sabiendo los indios de Atacama la venida del general Pedro de Valdivia, escondieron las comidas debajo de la tierra. Hicieron una fuerza en un cerro agrio, solo y apartado, al cual los indios llaman Pucara, que quiere decir lugar colorado o sitio de sangre. El general a su capitán Francisco de Aguirre, con 30 hombres y fuerza de indios y allegados. Encomendáronse a Dios, y con la orden dieron en los indios, no mirando a su gran grita y alarido. Subieron al fuerte con mucho trabajo, por ser un cerro muy alto y sin tener más que una vereda. Duró 1 hora y media el combate, y fue en tardarse en subir porque después no bastaron la multitud de los indios a resistir a los cristianos. Llamóse este fuerte el Pueblo de las Cabezas, y así se llama por la gente que mataron allí. Los incas, al parecer, no tuvieron que guerrear con los atacameños. Compartían una visión similar del mundo. Trajeron progreso tecnológico y tuvieron un gran aliado: el culto a las alturas. El gran volcán Licancapur, que está más cerca del sol. La riqueza minera de Chile prolonga el camino inca hasta esta región. La existencia hacia el sur del terrible despoblado de Atacama hace que toda ayuda material sea insuficiente. El culto inca a las grandes cumbres es el que apoya esta expansión. En la falda intermedia del volcán Licancapur permanece el más imponente y menos dañado tambo incaico de Chile. Yo creo que poca gente ha llegado acá en realidad. Por suerte, muy poco. Cuesta, si estamos aquí a altura, cerca de los 5.000 metros. Claro, ¿no? cerca de los 5.000 metros. Nos faltan como unos 1.000 metros para llegar a la cumbre del Licancapur, nada más. Claro, claro. Yo tengo la impresión de que de todos los tambos que hemos visto, a mí el que más me impacta, ¿no? Sí. Sin duda, a mí me ha impactado tanto que todavía no saco el aula, digamos. No, realmente, la conservación, las dimensiones. Es que reúne, yo diría, lo ideal de un arqueólogo, ¿no? Acá hay una belleza,
muy no modificada. Hay una altura, pero en un microambiente no es tan frío, digamos, ¿no? Los testimonios están como que el Inca se fue ayer, ¿no? La cerámica está como todo puesto, ¿no? Siempre cuando aparecen muchas cayanas en las tradiciones aymaras, es porque han ofrendado bebidas, chicha, ¿no es cierto? Y luego rompen el tiesto, ¿no? El tiesto se lanza atrás, ¿no? Entonces es muy probable que estos tiestos se encuentren fragmentados ahora porque en alguna parte del ritual, después de tomar la bebida, eran deliberadamente rotos. Bordeando el gran salar de Atacama y a una jornada caravanera desde San Pedro, se encuentra el poblado de Peine. Peine es el último oasis atacameño importante en el camino. Para llegar desde aquí hasta las tierras altas de Copiapó, eran necesarias más de 30 jornadas caravaneras por el gran despoblado de Atacama. Este era su último lugar. Sus últimas rogativas, digamos, eran acá, porque se metían al despoblado. Bueno, con los españoles pasó lo mismo acá. Este era su último lugar agradable, rico, y por eso que construyen la capilla. Necesitan la mayor ayuda para la gran travesía, y con capilla y cruz de Calvario se ayudan para poder pasar al desierto más absoluto del sur. Fíjate que los incas y los españoles coinciden en eso. Claro. En este lugar, como tomar la última fuerza para la gran travesía. La gran travesía solitaria que se avecina. Claro. Año 1631. María Inmaculada concebida. A Valdivia, con Vivar. Claro. Todos pasaron por aquí. Todos pasaron por acá. Se cobijaron en su sombra. Claro. Yo creo que es la señal más dramática del paso de los misioneros. Fíjate que esto sobrecoge, y realmente sobrecoge, porque, o sea, tú ves en realidad como que está ese temor tan grande a lo que viene. A lo que viene, exacto. A lo que viene, entonces no le queda otra cosa que abocarse a la protección de la Virgen María. Claro, y de la Santa Cruz. Y de la Santa Cruz, claro. para poder enfrentar todo este trayecto, pero desolado. Es el último árbol que van a ver. Después, cuando entran al despoblado, nunca más va a aparecer un árbol hasta Copiapó. Hasta Copiapó. Este es el último árbol del desierto. Un camino no es solamente un camino para caminarlo. Un camino es algo complejo. Un camino significa desarrollo, progreso social, cambios culturales. El camino inca en el desierto fue un gran logro.
Luego presentaremos El Astuto.